Corresponde la segunda parte del texto Camino de Emaús. Así que vamos a leer la palabra en Lucas 24, del 28 al 35. Lucas capítulo 24, verso 28 al 35. Y dice así la palabra del Señor. Recuerden ustedes que la historia es de dos hombres que van camino de Jerusalén a una aldea llamada Emaús, y en la caminata se les agrega un forastero que es nada menos que el Señor Jesucristo, y es muy interesante esa historia y tiene muchas lecciones para nosotros. La segunda parte, versículo 28, dice: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo, él es el Señor Jesucristo, como que iba más lejos. Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El título que le he dado a este texto es Cambio de perspectiva. Cuando digo eso, quiere decir cómo veían estos hombres a Jesús, y aplicándolo, cómo vemos a nosotros a Jesús. Por ejemplo, estos hombres estaban viendo a Jesús como era el que les iba a quitar el yugo romano. Y esa perspectiva tuvo que cambiar. Y a manera de contexto, recordamos ese viernes, a las 3 de la tarde, cuando Cristo fue crucificado, hubo tinieblas, de 3 a 6 de la tarde. La Biblia dice que el sol se oscureció, el velo se rasgó por la mitad, la tierra tembló y las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos del pueblo de Dios que habían muerto resucitaron. El centurión y los que estaban con él, al ver todas estas cosas, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Luego pasó el sábado. La Biblia no habla mayor cosa del sábado. Y en el domingo, tipo 5 de la mañana, en la madrugada, fueron unas mujeres a la tumba: María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, Salomé, y ellas habían comprado unas especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor, pero la tumba estaba vacía, no estaba el cuerpo. Y estando en eso, se le aparecieron dos ángeles que le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
Ellas vinieron rápidamente y se lo contaron a los discípulos. Y dice la Biblia que aunque a los discípulos les parecía eso una locura, Pedro y Juan fueron corriendo a la tumba y confirmaron lo que estas mujeres decían, maravillándose. Ahora, cuando empieza esta historia, ya es domingo en la tarde. Y la palabra nos cuenta la historia de estos dos discípulos, que no eran de los 11. Y sabemos que uno de ellos se llamaba Cleofas. Ellos, muy acongojados, entonces vuelven a la casa, a Emaús, que quedaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, más o menos como de aquí, de Río Negro, a La Ceja. Iban totalmente decepcionados, cabizbajos, porque en quien habían puesto su esperanza, lo habían crucificado. Iban totalmente agobiados, muy tristes. Así que la propuesta de la palabra de Dios en esta mañana es enseñarnos que nosotros vayamos a la cruz, que usted vaya a la cruz y ponga su lista de peticiones terrenales al pie de la cruz y tome la resolución de conocer más a Dios y a su palabra, aún que los dones que Él nos puede dar. Es decir, que su perspectiva en Dios se enfoque realmente como debe ser. Así que, hermanos, el primer punto que tenemos para explicar esto es que la perspectiva equivocada que se tiene de Jesús produce decepción, desesperanza. Cuando tenemos una perspectiva muy equivocada, la que no es, lo que produce es decepción. Y eso era lo que pasaba con estos dos hombres que van vuelta a casa. Van decepcionados de Jesús porque tenían falsas expectativas. Ellos creían que Él era el que había de redimir políticamente a Israel y ahora lo han crucificado. Así que iban hablando entre sí de todo lo que había sucedido, iban muy tristes. Versículo 21 dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, pero ya ha sido crucificado hace ya 3 días. Se fueron todas las esperanzas. Ellos esperaban un reino terrenal inmediato y con la crucifixión de Jesús quedaron totalmente decepcionados, porque ya no sería el Mesías que habría de reinar. Sus falsas expectativas se habían ido al suelo, se habían derrumbado totalmente. Sus esperanzas de que Jesús fuera el que había de redimir a Israel ya no podía ser, porque Jesús había sido crucificado. Así que el ánimo de estos dos hombres estaba por el suelo. Era como volver a empezar. Ya no es este el que nos va a quitar el yugo romano. Todo era desesperanza, desconsuelo, decepción, depresión. La verdad, yo me imagino que lo único que querían estos dos hombres era llegar a la casa allá en Emaús y buscar la cama. Estaban llenos de depresión. No había nada que hacer, sus esperanzas habían muerto. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros? Hermanos, a veces nos decepcionamos y caemos en depresión, porque el Señor no hace lo que nosotros queremos, no hace lo que nosotros le pedimos, ¿no es verdad? Eso nos pasa muchas veces. Oramos, Señor, sana a mi mamá, sana a mi hijo,
Señor, este problema en el matrimonio, este problema económico, y como que no sucede nada. Entonces nos entristecemos, como que decimos, como que Dios no nos escucha, y hasta empezamos a dudar. Pero ¿saben ustedes cuál es el problema? El problema es que se nos olvida que el Señor no vino a este mundo a agradar a los hombres, sino a cumplir la voluntad del Padre. La Biblia dice en Marcos que el Señor vino, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a solucionar problemas menores, problemas terrenos. Él vino a resolver un problema mayor, el problema de las tinieblas, el problema de nuestro pecado. Tendría que ser Él, porque nadie más podría enfrentar las tinieblas. Esas poderosas tinieblas, ese poder del pecado, no había poder humano que pudiera hacerlo. No había poder atómico ni poder nuclear que pudiera enfrentar las tinieblas. Por eso vino el Señor a enfrentar ese problema. Y ese fue el propósito de su venida aquí en la tierra. Y a veces pensamos que Él vino a solucionar problemas domésticos. En Colosenses 2, 13 y 14 dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él vino a derrotar las tinieblas. A eso vino el Señor, a enfrentar las tinieblas, a vencerlas. Eso se le había repetido varias veces a los discípulos, pero ellos no habían querido creerlo. Ellos nunca lo creyeron, sino que creían sus falsas expectativas. Estos hombres buscaban era la liberación del yugo romano. El Señor les decía, es necesario que vaya a Jerusalén y sea muerto y sea crucificado, pero ellos no creyeron eso. A veces nosotros nos pasa lo mismo. Hermano, hermana, ¿cuál es la expectativa que usted tiene de Dios? ¿O cuál es su perspectiva de Dios? Usted tiene un Dios para que le solucione los problemas, un Dios como Señor y Salvador de su vida. Hay un hombre del pasado muy sabio que escribe lo siguiente, A.W. Tozer, que tiene que ver con esto, dice, realmente nada necesitamos sino a Dios mismo. Esa es una linda perspectiva. Realmente nada necesitamos sino a Dios mismo. La mala costumbre de buscar a Dios junto con otras cosas nos impide hallarle a Él mismo y nos impide experimentar toda su plenitud. Buscar otras cosas junto con Dios es la causa de nuestro fracaso. Si dejamos esa vana búsqueda de otras cosas, muy pronto encontraremos a Dios y en Él hallaremos todo lo que anhelamos. Eleva tu corazón a Dios con amor humilde y sincero y búscalo a Él y no a sus dones. Pienso en Dios y busco solo a Dios, solo por lo que Dios es. Esta es la obra del alma que más agrada a Dios. El hombre que tiene a Dios por su posesión, dice A.W. Tozer, tiene todo lo que es necesario tener, porque teniendo a Dios,
tiene la fuente de toda alegría. Y esta es la propuesta en esta mañana, ese cambio de perspectiva, de desear, de buscar, de anhelar a Dios antes que lo que Él nos puede dar. Si buscamos lo que Él nos puede dar, tenemos una perspectiva equivocada y nos decepcionamos cuando no se cumple, nos deprimimos, nos entristecemos, como aquellos dos hombres que pensaban que Dios les iba a solucionar el problema político del yugo romano y iban totalmente decepcionados porque Cristo había sido crucificado. La pregunta es, ¿cómo cambia o cómo se cambia esa perspectiva equivocada que podemos tener? De desear lo que Dios nos da antes que a Dios mismo. Así que viene el segundo punto para decirnos que el cambio de perspectiva viene solo por la palabra de Dios. Versículo 25 y 26 nos dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Aquí tenemos la exhortación del Señor a creer en su palabra. Y luego viene, estamos diciendo que el cambio de perspectiva viene por la palabra de Dios. Aquí el Señor los está exhortando, los regaña, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En el versículo 27 está la enseñanza del Señor Jesucristo. Hablándoles en el camino, en la caminata, les estaba hablando de la palabra y cuando llegaron y entraron a la casa, tal vez les abrió la escritura. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Seguramente tocó pues, pasajes proféticos, mesiánicos, que hablaban de la crucifixión, como el Salmo 16, del 9 al 11, el Salmo 22, el Salmo 69, Isaías 53, en Jeremías, en Daniel, hasta en Génesis y muchos otros que hablan de Jesucristo. El Señor Jesús les había dicho a sus discípulos en varias ocasiones, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues seré entregado a los gentiles y seré escarnecido y afrentado y escupido, y después de que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitarán. Pero ellos nada entendieron de estas cosas. Seguían con la perspectiva de que Él era el que los libraría del yugo romano. Aplicación. ¿Será que el Señor tiene que decirnos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Será que el Señor tiene una exhortación fuerte para la iglesia del Señor en este tiempo? Vuélvase a Dios y a su palabra. Porque si no, el mundo le absorbe, le acondiciona al sistema. A menos de que nos volvamos a Dios, el mundo hace estragos con su vida. Unas preguntas de aplicación. ¿Cómo anda usted con Dios y su palabra? ¿Cómo anda usted con Dios y su palabra? Que es muy importante. ¿Cómo está usted criando a sus hijos? ¿Con las normas de la cultura, lo que la cultura dice? ¿Con la tradición? Es que yo crío a mis hijos así porque mi papá y mi mamá me criaron así. Eso no funciona. O lo está criando con las normas de la palabra de Dios. ¿Cómo vive usted en este mundo feroz
donde se cuestiona la pureza. ¿Le está dando usted la importancia a la palabra sobre personas y cosas? La Biblia nos dice, no os conforméis a este mundo. No vivan según los patrones del tiempo presente. No imiten la conducta ni las costumbres de los que no conocen a Dios. El mundo es una fuente de constante tristeza para la iglesia. Tiene poder para entristecer al pueblo de Dios. Cuando un muchacho estudia en un colegio, en una universidad, siente la presión del mundo. O cuando cualquier persona trabaja, siente la presión. Pero ahora, Satanás y el mundo ha cambiado la táctica. Ahora lo hace de una manera sutil, por medio de una fuerza maligna espiritual detrás de las cosas materiales. Hay tantas cosas que tienen una fuerza atractiva para tomar a muchachos, jóvenes y aún mayores de la iglesia y absorberlos. La iglesia tendrá que luchar contra la atracción espiritual de las cosas más sencillas y que no se ven pecaminosas. La Biblia nos exhorta en Romanos 12, 1 y 2, cambie usted su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra, que es la espada del Espíritu. Por la palabra que nos dio el Señor. Y por esa palabra que el Señor les puso y les aclaró y les abrió la escritura a estos dos hombres, fue que cambiaron su perspectiva. La palabra actúa revelando la voluntad de Dios. Y si algo necesita conocer la iglesia del Señor es conocer a Dios y conocer su palabra. La palabra es lo único que cambia una conducta viciada. Porque la cultura, el mundo enseña que usted puede escuchar la palabra de Dios, pero no necesita cumplirla. Eso lo enseña el mundo. Y por eso vemos las iglesias llenas. Y vemos que la gente asiste a las iglesias y escuchan la palabra, pero no la cumple. Es muy simpático que Dios condena esa actitud de oír la palabra y no ponerla por obra en el libro de Ezequiel. Eso quiere decir que eso no es nuevo, no es de ahora, sino que siempre ha habido esa actitud. Ezequiel, versículo 33, del 30 en adelante, mire lo que dice. Y tú, hijo de hombre, hablándole a Ezequiel, Dios, los hijos de tu pueblo se mojan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. La gente no tiene problema en oír palabra de Dios. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, y hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Simpático que el Señor le dice a Ezequiel que él es como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Es algo así como cuando un predicador hace un mensaje y le dice, hermano, qué mensaje tan hermoso.
Que el Señor le bendiga, hermano, por esa palabra. ¡Qué palabra! ¡Qué hermosura de palabra! Necesitamos, mi hermano, que usted siga predicando, pero no las ponen por obra. Cantor de amores, como un serenatero, muy linda palabra, pero no las aplica porque el mundo te dice que no hay, que eso se puede oír la palabra, pero que no se debe de aplicar. El mundo te dice que no hay tiempo para leer y escudriñar la palabra y por eso no se cambia de perspectiva. Nuestra manera de pensar determina cómo leemos la palabra de Dios. Como el mundo vive bajo la filosofía, se oye pero no se hace. El mundo enseña, acércate a la palabra, no para ser sorprendido, no para ser sacudido por la palabra, inquietado por la palabra, sino para escuchar lo que quiero. Es algo así como hace unos años, en los pueblos, en la plaza del pueblo, salía el señor, no sé, algunos, los mayores tal vez recuerden, salía el señor con un cajoncito y un periquito que lo tenían adiestrado para sacar tarjeticas como una especie de horóscopo y se la vendía a la gente. Y entonces la tarjetica le decía que iba a tener mucho éxito en los negocios, en el amor, que iba a triunfar. Y como para hacerlo un poquito más real, le decía que sí, que iba a tener algunos problemas, pero que de eso iba a salir. Y a veces se lee la palabra como de esa manera, como una tarjetica que me dé el periquito. De hecho, en las librerías cristianas venden la cajita de promesas. Solamente la promesa, nada más, la promesa. Lo que es para mi bien, lo que me llena, lo que yo quiero oír, pero no todo el contexto. Hermanos, que el Espíritu Santo y su palabra nos haga entender. Si estamos leyendo la palabra equivocadamente para tomar un camino correcto, es muy fácil leer el texto según el esquema que tenemos en la cabeza. Es muy fácil leer la palabra con pereza y no con la expectativa de que Dios nos hable. Deseamos volvernos a la palabra con hambre de la palabra, con expectativa de que Dios nos estremezca, de que, como estos hombres, que arda nuestro corazón cuando el Señor hablaba a ellos. Porque la Biblia debe de sacudirnos y cambiarnos en cada momento. Al abrir las Escrituras, Dios debe hacer arder nuestro corazón como le pasó a estos dos hombres. Y ya el tercer punto y el último dice que el cambio de perspectiva que viene por la palabra del Señor produce cambios en nuestra vida, produce un plan de acción. Versículo 28 y 29 dice, mas ellos le obligaron a quedarse en su casa. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y ya es de noche. Quédate, por favor. Era un forastero, pero lo obligaron. Versículo 30 dice que el Señor tomó el pan. Esa es una expresión que hacía referencia al hecho de sentarse a participar de una comida. Lo obligaron a entrar a la casa y le ofrecieron una comida. Eso quiere decir comunión con el Señor. Hay un cambio. Ahora hay comunión con el Señor. Apocalipsis 3:20, un versículo tan conocido, tan usado. El Señor Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Comunión. El Señor buscando comunión, intimidad con su iglesia.
Y en esta mañana, mi hermano, mi hermana, el Señor toca la puerta de su corazón y dice, quiero tener intimidad contigo, quiero tener comunión, quiero que me desees y no solamente me mire a mí como el que le puedo solucionar sus problemas. Eso es cambio de perspectiva. Otro cambio es que les fueron abiertos los ojos y le reconocieron cuando estaba partiendo el pan. Es decir, recibieron espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Entonces, si hay comunión con Dios, si hay estudio profundo de la palabra de Dios, tenemos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ya no buscamos la Biblia para interpretarla conforme a lo que yo tengo en la cabeza, sino yo busco la Biblia para conocerle más a Él día a día. Ellos venían afligidos, tristes, desesperanzados. Lo único que querían era una cama. Yo me los imagino hasta cabizbajos y arrastrando los pies. ¿Ahora qué hacen? Recobran fuerzas. ¡Qué cambio tremendo! Dice, levantándose en la misma hora. Venían agotados, querían una cama. Y ahora que reconocen que es el Señor, que ha resucitado, que vive, dice, levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, versículo 34, verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ellos contaban las cosas que le habían sucedido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Ahora no tienen solamente comunión con Dios, sino tienen comunión con los hermanos, con los otros hermanos. Así que los cambios que produjeron la palabra de Dios en ellos fue comunión con Dios, le obligaron a quedarse, cenaron con Él, luego les fueron abiertos los ojos, le reconocieron, tuvieron espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. Otro cambio fue que desapareció la tristeza, el cansancio, el ánimo, recobraron fuerzas y volvieron 11 kilómetros para volver a Jerusalén. Y buscaron a los hermanos, ¿sabe para qué? Para celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Cambiaron la tristeza de tener un Cristo muerto al gozo y alegría de tener un Cristo vivo, resucitado, lleno de poder y gloria. Y nos gozamos en una reunión como esta de poder celebrar que nuestro Cristo está vivo. Ahora no están deseando ser libres del yugo romano. Ahora están deseando al mismo Señor y están celebrando la resurrección. Hermano, hermana, si usted tiene a Cristo para que le ayude con su salud, su economía, su casa, su carro, su mascota, su hijo drogadicto, si tiene a Cristo solamente para eso, tiene una perspectiva equivocada como estos dos hombres que esperaban a Cristo, que Cristo lo librara del yugo romano. Si es el caso en su vida, se va a sentir decepcionado, decepcionada, desesperanzado, se va a sentir triste, deprimido, cuando el Señor no le haga eso. Busque a Dios, busque su palabra, para que tenga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y de aquí en adelante su vida esté llena de alabanza y adoración, como lo leímos en Efesios capítulo 1 en esta mañana, ¿sí? Para la alabanza de su gloria, para adorarle a Él, más que peticiones terrenas. Y busque a Dios más que a sus dones. Eso, hermanos, eso es cambio de perspectiva.
El hermano A.W. Tozer termina orando de esta manera. Y yo les invito a ustedes, hermanos, para que nos unamos a esa oración. Después de exhortarnos o de escribir algo sobre buscar a Dios, de anhelar a Dios con pasión, él termina orando de esta manera. Oh Dios, he probado tus bondades y a la par que ellas me han satisfecho, me han dejado sediento por más. Reconozco que necesito más y más gracia. Estoy avergonzado de mi falta de interés por Dios. Oh Dios, Trino Dios, quiero tener más vivo deseo de ti. Te ruego que me hagas ver tu gloria para que pueda conocerte mejor. Comienza dentro de mí una nueva obra de amor. Dame la gracia necesaria, Señor, para que pueda levantarme y seguir en pos de ti, elevándome por encima de esta tierra baja y nublada, donde he andado errante tanto tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y terminamos diciendo palabras del Señor Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Bendito sea el nombre de Dios. Si tuviéramos que dejar una pregunta para los grupos, diríamos que pensemos realmente cuál es la perspectiva que yo tengo de Dios. ¿Tengo un Dios como un Dios bombero que soluciona mis problemas? ¿O tengo un Dios que es el Señor de mi vida, que anhelo abrir su palabra para buscarle y conocerle cada día más? Eso es cambio de perspectiva. Dios les bendiga. Muchas gracias por la atención. Bendiciones grandes, hermanos.